Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, si me la hacen llegar, lo quieren hacer de manera abierta. Sí, doctora. Muchas gracias. El doctor Alfonso García mencionaba más o menos este aspecto al cual yo me he topado cuando reviso un paciente y veo que tiene excavaciones de 70, de prácticamente el 80%. Me llama la atención que veo una tomografía de nervio óptico y veo que no existe lesión tanto de la capa inferior nerviosa como el complejo de células ganglionares. ¿Cómo puedo explicarme este estudio que de alguna manera pues lo necesito para complementarlo? Y veo que a pesar de que me está diciendo que tiene numéricamente las excavaciones muy amplias, que yo lo veo anteriormente en la clínica y no me muestra lesión en esas dos. Pero, ¿es una macropapila o es una normopapila? Una excavación aumentada. Es amplia, nada más. O sea, y el estudio es completamente normal, estructuralmente. Y ese mismo, y le hace prueba de campimetría visual a ese mismo paciente, lo complementa, solo hace la prueba de estructural. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué comentario tienen? Bien, tal vez, doctora, esas fotos que presenté al final de este índice combinado de función y estructura, esto lo acaba de diseñar el doctor Medeiros. Yo lo escuché personalmente en enero y lo publicó el mes pasado en marzo. La realidad es que él se fundamenta básicamente en un análisis, en una serie de ecuaciones matemáticas para calcular la pérdida de fibras nerviosas, y por eso es que él habla de que es muy manifiesta la pérdida. Pero yo estoy de acuerdo con usted, doctor. En general, si estamos viendo una excavación amplia, en general el paciente va a tener una pérdida de capa de fibras nerviosas importante, y para eso son los estudios. Si la podemos en un OCT, seguramente lo vamos a encontrar. Y también lo podríamos encontrar inclusive en un HRT para ver el borde del neuroretiniano en el nervio óptico. Lo que pudiera estar más retrasado sería el campo visual. El campo visual siempre se altera al final. El campo visual blanco sobre blanco. Pero estoy de acuerdo con usted, doctora. Esto lo presenté porque es lo más nuevo. Sin embargo, tiene sus asegúnes y no está. Inclusive cuando yo hablé con el doctor Medeiros, él no quiso decirnos cómo lo habían encontrado estas cifras. Después me enteré porque revisando la bibliografía, lo hice con la doctora Sanguin, buscando capa de fibras nerviosas en primates, a los que fueron sacrificando poco a poco, pero en principio tiene usted razón. A mí me gustaría, tomando el caso que expuso la doctora, que el doctor Mauricio Turati nos comentara, o sea, cuál sería el manejo ante un paciente con una papila sospechosa de glaucoma. ¿Qué conducta o qué crees que debemos de llevar? ¿O qué crees que deberíamos de hacer? O sea, tomando en cuenta el interrogatorio del paciente, sus antecedentes, etcétera, todo. Si el paciente tiene una papila sospechosa con presión ocular normal, lo que tenemos que hacer básicamente es un estudio funcional, pero de detección temprana, no un blanco, un FDT matrix, desde mi punto de vista. Tenemos que acompañarlo de un estudio estructural, también un estudio estructural para detección temprana, o sea, no HRT, sino un OCT que evalúa capa de fibras nerviosas e inclusive capa de células ganglionares. Y de acuerdo a los hallazgos todavía considerar la posibilidad o no de realizar una curva horaria, eso inicialmente. Si todo está bien, estable y normal, pues vigilancia repitiendo los estudios funcionales estructurales inicialmente tal vez cada 6 meses. ¿Crees que sea importante conocer el grosor corneal central? Es importante, pero no va a afectar nuestra conducta terapéutica. Es importante porque vamos a categorizar un poquito mejor el riesgo que pudiera tener nuestro paciente, pero nada más. Hanel, ¿tú qué conducta tomas con un paciente que es sospechoso de glaucoma, una papila sospechosa de glaucoma con presión intraocular normal?
Coincido con Mauricio, le hago un estudio estructural, me gusta mucho el OptoView porque me da un análisis de capa de fibras y ganglionares que probablemente detecte más tempranamente daños que el HRT. También utilizo estudios funcionales como complemento, puede ser un FDT Matrix, tal vez un azul amarillo en algunos casos en donde no disponga de un FDT Matrix, y consideración de los factores de riesgo de mi paciente desde la edad, historia familiar, y si campimétricamente se encuentra sano, entonces lo pondría como sospechoso de glaucoma y le doy vigilancia. Doctor García López, ¿qué opina sobre esto? Nada más quería yo puntualizar algo, ¿no? Una papila sospechosa, lo primero que tenemos es un campo visual blanco sobre blanco. Si ese paciente tiene un glaucoma, va a aparecer alterado. Si apareciera normal, entonces sería un caso de paciente sospechoso de glaucoma en el cual tomaría exactamente el mismo camino que acaban de mencionar el doctor Turati y Anel Maldonado. Retomando esto, yo pienso que, bueno, inicialmente ante una papila sospechosa debemos de hacer de manera inicial una campimetría blanco sobre blanco. Si sale normal, bueno, entonces realizar pruebas de detección funcional temprana. Aquí, ¿qué validez le dan ustedes al FDT y a la campimetría azul amarillo? ¿Qué comentarios tienen al respecto? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna que nos dé un valor predictivo, más predictivo que otra prueba? O sea, ¿qué opinan al respecto de esto? La verdad es que el azul amarillo es un campo visual difícil de realizar, tedioso, pesado y que nos puede dar un índice de falla mayor que el FDT, que es algo más sencillo, que tiene un programa específico para las células pequeñas, que son las primeras que se dañan, o el sistema picocelular, que no necesariamente se ve reflejado tan importantemente en un campo azul amarillo como en el FDT Matrix, pero efectivamente primero hay que hacer un blanco sobre blanco. ¿Tú difieres de ese comentario, Mauricio? Si tenemos un paciente con una papila sospechosa, y ya se ha comentado que para que tengamos una alteración campimétrica en un blanco requerimos que haya cuando menos un 30% de daño de las fibras nerviosas, creo que difícilmente con un blanco inicialmente vamos a tener una alteración si no vemos una papila francamente alterada. Entonces, aquí yo tal vez, aunque el mecanismo o el abordaje de diagnóstico efectivamente está obligado a realizar el blanco como abordaje inicial a todo paciente con papila sospechosa, el porcentaje de alteraciones que vamos a encontrar en el blanco que pudieran estar originadas si es que hay daño glaucomatoso es mínimo. Entonces, tal vez por eso yo iniciaría con el FDT y no con el blanco. Aquí yo lo que opino es que, pues bueno, debemos de enfocar, bueno, nuestros comentarios a la utilidad, pues, del oftalmólogo en general, ¿no? Nosotros a lo mejor podemos abusar un poquito de eso porque, pues bueno, en tu centro, o sea, puedes tener el FDT y el campímetro, ¿no? Entonces, yo creo que habría que enfocar, pues como orientación de manera general, ¿no? La situación. Sí, por ahí hay una pregunta. Yo quería comentar, no sé que pudiera suceder el mundo del glaucoma como sucedió en el mundo de la retina, cuando solamente se realizaban los 7 campos centrales de fotografía y la fluorescencia aporta más o menos 50 grados centrales. Y en base a eso se hicieron todos los esquemas sobre isquemia y no isquemia para enfermedad vascular. Ustedes hablan mucho de la campimetría, que casi solo toma 24 o 30 grados centrales, los no se valoran. Pero ¿qué le sucederá cuando nos sucede ahorita que la fluorangios es el campo amplio y lo que nosotros estudiamos ahorita es un área demasiado pequeña? Entonces, ustedes piensan que cuando el campo visual se hace ya sospechoso, ya es porque ya tomó el área central. Quizás ustedes tuvieran un campímetro más amplio, los podrían hacer una detección anterior, previa. ¿No creen que posiblemente eso sea en el futuro, en vez de tener más estudios, que la campimetría fuera más
Bueno, hay una respuesta para eso y voy a dejar al doctor García López que conteste. Bueno, por 100 años hicimos campimetrías amplias, las perimetrías, y la realidad es que son muy eficientes, pero lo que nos mostraban era básicamente cuando se trata de glaucoma, un daño en el área de hierro, entre 15 y 25 grados, preferentemente arriba, esa es la zona que inicialmente se daña, luego en el lado, mi campo opuesto, abajo o arriba, y finalmente una contracción periférica en donde sí vamos a encontrar las alteraciones que menciona el doctor Rojas, hasta que finalmente nos va a quedar una visión central y luego un campo temporal residual. Pudiera ser, y tienes razón en cuanto a que en el futuro pudiéramos encontrar cosas nuevas, sí, sin duda va a haber nuevas. Yo no sé si lo que estamos haciendo hoy sea no es lo óptimo. Seguramente vamos a seguir progresando y pues sería realmente una actitud un poco errada, decir estamos haciendo lo mejor. Claro que no, estamos haciendo lo que podemos hacer hoy, que es mejor que hace 5, que hace 20 años. Y seguramente que habrá cosas nuevas en el futuro. En realidad, lo que estamos leyendo hoy, ustedes, los retinólogos y nosotros, con unos CTs verdaderamente impresionantes, mágico, ¿no? Hace 15 años ni lo imagináramos poder ver el complejo de células ganglionares o ver las capas de la retina o las alteraciones en coroides o en vasculoides. Es realmente increíble. Es posible que a la periferia pudiéramos encontrar más lesiones. Sí, sin embargo, lo que sabemos bien es que las lesiones se presentan en los dos polos superior e inferior del nervio óptico y es por eso que son esas áreas las que más se dañan. Todas esas dudas me nacen porque este término que ustedes usan de glaucoma puede ser tan corto como una visita con otra visita o tan largo como 3 o 5 años que el paciente siga con ese mismo catálogo de glaucoma. Entonces, ¿cómo tratar de acercarle al paciente una realidad describiendo no tiene enfermedad, ¿no? Entonces, porque yo he visto en algunos casos pacientes que han estado con términos por algunos glaucomatólogos prestigiados, definiciones de sospecha de glaucoma, y algún día deciden que no era sospecha de glaucoma, sino que era glaucoma. Y todo ese tiempo, entonces sí progresó de alguna forma el paciente. Entonces, ¿cómo es encontrar una medida o tratar de encontrar una medida que el término fuera lo más corto posible y que el paciente no navegara meses o años con ese diagnóstico? Hoy por hoy yo creo que no tenemos más medios que los que acabamos de mostrar y realmente el diagnóstico de sospechoso de glaucoma existe como tal. No es que ignoremos lo que está pasando, simplemente todavía no tenemos los medios para llegar a un diagnóstico definitivo. Día con día vamos refinando. Por ejemplo, el azul y amarillo fue un gran cambio y después vino el FDT y luego el Matrix y ahora tenemos el Flicker, que cada día nos acercan un poquito más. Ahora la alternativa, que sería ponerle la etiqueta de glaucoma y ahora tratarlo, la realidad es que vamos a tener un paciente al cual va a gastar una pequeña fortuna sin necesitarla del todo o sin tener la seguridad que la necesita. Y no cabe duda que los medicamentos son deleterios en cierto grado, a la conjuntiva, a la córnea y al bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en lo justo de tener cierta duda y hacemos, como dicen los americanos, we are doing our best, sí, lo mejor que podemos, pero no más. Pero bueno, mis compañeros a lo mejor saben algo más que yo. Sí, a veces esa línea entre sospechoso de glaucoma y de glaucoma a veces es difícil. Sin embargo, pues bueno, siendo muy protocolarios, pues bueno, tenemos que confirmarlo con las evidencias y las evidencias nos los van a dar los diferentes estudios y los hallazgos clínicos. Lo que opino como el doctor, o sea, de que tampoco se me hace válido, o sea, iniciar un tratamiento en un paciente que no tiene evidencia sustentable de que tiene glaucoma. Nuestra obligación, bueno, será darle el seguimiento de manera adecuada. Ahora, no todos los sospechosos de glaucoma desarrollan glaucoma. Entonces, bueno, tenemos que otorgarles el beneficio de la duda y, bueno, mantenerlos en observación.
Me gustaría que... sí, doctor. Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera, en cuanto a la biomecánica de la córnea, esta es diferente, o se ha estudiado si es hombre, mujer y en qué época de la vida, porque no es lo mismo, por ejemplo, en una mujer a la edad de 30, 40 años o que tenga 60 años, por las cuestiones hormonales. Entonces, ¿eso se ha detectado? Si es hombre, si es mujer. Esa es una. Y la otra, no se tocó el tema de la curva horaria. Hay mucha diferencia. La curva horaria, el tema se va a comentar el día de mañana. Mencionamos que íbamos a hacer un cambio por situaciones el doctor Vincent Corder no pudo llegar el día de hoy. Hubo un cambio ahí en el tema y mañana se va a presentar. Con respecto a lo que está mencionando de la biomecánica corneal, no es un parámetro estático, efectivamente varía con las diferentes etapas de la vida, la calidad de las fibrillas va degenerando y por lo tanto el orden que se presentan, y hay un cierto adelgazamiento progresivo de la córnea por el simple hecho de tener más años. Con respecto al tiempo. Y con respecto al sexo, no hay diferencias estadísticamente significativas que queden en forma permanente, a pesar de los cambios hormonales, a pesar de deshidratación del paciente, a pesar de algunas variables de desnutrición, por ejemplo, que pueden variar, pero que esos cambios sean permanentes y significativos para la biomecánica, no está publicado todavía. Sí, doctora. Yo nada más para acabar de contestarte, hay algunas excepciones. Por ejemplo, se sabe que durante el embarazo, lo cual vamos a hablar mañana, la córnea se engruesa hasta un 16% y se hace más blanda. Probablemente seguramente por los hormonales que tienen pacientes aumentados, particularmente la gonadotrofina coriónica, ¿no? Es reversible, sí. Y para complementar lo que ya dijo la doctora Maldonado en cuanto a la resistencia corneal o a la afectación de la resistencia corneal, con la edad disminuye la resistencia corneal independientemente de que también pueda disminuir un poquito la paquimetría. Simplemente para complementar, hay variaciones en el grosor corneal dependiendo de la edad. Está publicado que con el paso de los años se va perdiendo grosor corneal y eso es en paciente con glaucoma o no glaucoma. ¿Y ustedes creen que valga la pena tomar una paquimetría corneal cada determinado tiempo? El tiempo y la velocidad con la cual esto se adelgaza es realmente pequeño y la diferencia de años puede ser tan poco significativa como 10 a 15 micras por cada año, entonces realmente sí valdría la pena a lo mejor 1, 2, 3 veces a lo largo de 10 años de consulta, pero no es un parámetro que se tome frecuentemente, excepto que el paciente haya sufrido algún proceso de cirugía refractiva, si bien pensamos que normalmente no operamos de este tipo pacientes con glaucoma. Así es. Por ahí había una pregunta, ¿sí, doctor? Dentro de los parámetros geométricos que se señalan en el HRT, uno de ellos es la razón lineal copa-disco, diferente a la razón copa-disco, la raíz cuadrada de la razón copa-disco. Y por tanto en el OCT no lo toma en cuenta y toma en cuenta otros parámetros. ¿Cuál es la interpretación de la razón lineal copa-disco que aparece en el HRT? Que se señala como uno de los 5 más importantes para tomar en cuenta. ¿Quieres contestar, Hanel? En este caso, como había mencionado en la ponencia, el HRT efectivamente nos da esta relación copa-disco que puede llegar a ser un factor predictivo de progresión cuando haya aumento, pero está comprobado que los defectos en la capa de fibras nerviosas puede ser probablemente un parámetro mejor de medición, de detección y de progresión de nuestro paciente y por lo tanto los nuevos aparatos se centran justamente en esa capa de fibras y específicamente en la ganglionar, que es la principal dañada. Entonces sí es importante conocerlo como factor de riesgo esta relación, pero no es determinante para nuestro diagnóstico. Creo que son también tecnologías diferentes, entonces no podría yo, decirle exactamente la equivalencia de los valores del análisis estereométrico del HRT con los valores que se presentan en el OCT. La tecnología es diferente y
y bueno, los métodos son diferentes y los puntos son diferentes, entonces no lo podría yo, no lo podría yo comparar, o sea, de alguna manera los valores uno por uno, ¿no? Es algo diferente. ¿Sí, doctor? Yo creo que valdría la pena señalar que los distintos estudios tienen fortalezas y debilidades. El HRT, su fortaleza sin duda, es un análisis muy puntual de la cabeza del nervio óptico, mientras que no sirve o no es muy bueno para medir la capa de fibras nerviosas. Y por el contrario, el OCT es maravillosamente bueno para capa de fibras nerviosas y es bastante malito para medir el nervio óptico y la excavación. Usa otros métodos distintos y lo que vemos no corresponde con la realidad. A veces vemos un nervio óptico con forma de amiba en el OCT y nos asomamos al fondo del ojo y no vemos la tal amiba, ¿no? Mientras que es bastante claro en el HRT, me refiero al nervio óptico. Y al contrario sucede con la capa de fibras nerviosas, que verdaderamente las mide el OCT y el HRT las estima, que es bastante distinto. Doctora. Yo tengo algunas inquietudes, por ejemplo, ¿con qué frecuencia realizan ustedes los estudios comparativos para saber la condición del glaucoma del paciente? 1. 2. ¿En qué tiempo de evolución del glaucoma aparecen las hemorragias en la astilla? 3. Si yo no tengo la oportunidad de mandar a hacer todos los estudios que se pueden mandar a hacer, ¿cuál sería el de elección para seleccionar al paciente? O el paciente que tiene glaucoma, ¿cuál elegiría? Antes de que contestan, bueno, quiero decir que los estudios no solo sirven para hacer para apoyo en el diagnóstico, sino para el seguimiento de los pacientes que ya tienen diagnóstico de glaucoma. Entonces, bueno, nada más quería comentar La presión normal, lo que haríamos, como el caso que ya habíamos comentado. ¿cuál estudio elegirían? A ver ustedes, Mauricio. Bueno, a la primera pregunta, la frecuencia, una vez que el paciente se encuentra estable, yo creo que pudiera ser cada 4 meses, máximo cada 3 meses. Hacerlo más frecuentemente no te daría ninguna ventaja desde mi punto de vista. O sea, ¿qué estudio? Bueno, entonces estamos en la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo aparece una hemorragia en la astilla? Pues no sabemos. ¿Qué tan seguido? Pues no sabemos. No, sí tiene relación la hemorragia en la astilla con el glaucoma, pero no hay la respuesta de cada cuándo aparece, eso pues no se sabe. No puede, en un paciente puede nunca presentarse una, o podemos nunca verla nosotros, no lo sabemos. Eso es una pregunta que cuando menos, hasta mi conocimiento, yo no tendría la respuesta. Y en cuanto a qué estudios realizar, pues va a depender, ¿no? Si tenemos un paciente que pudiera estar presentando daño inicial, pues tal vez haríamos un estudio estructural, pero si el paciente ya tiene un daño establecido avanzado y nada más podemos solicitar un estudio, pues un estudio funcional. Acerca de las hemorragias en la astilla, en realidad suponemos que es una especie de pequeño infarto a nivel de la cabeza del nervio óptico. Lo que sí sabemos, tiene razón doctor Turati, en cuanto a que no todo el mundo las tiene. Una vez que alguien presenta una hemorragia, dura más o menos un par de semanas y se va a absorber. Entonces, si no lo pescamos en ese periodo, no la vimos. Ahora, la gente que se ha revisado por largos años y que tiene el recurso y que es puntual, es frecuente que repita la hemorragia en el mismo sitio, en el mismo cuadrante que anteriormente, que tenga 1, 2 o 3 en el curso de los años. Pero no sabemos bien por qué unos sí y otros no. Y desde luego no tienen palabra de honor, ¿no? Y un punto más sobre las hemorragias, son más frecuentes en pacientes con alteraciones vasculares preexistentes, como las personas, por ejemplo, que tienen una viscosidad aumentada en la sangre, arteriosclerosis, hipertensión, hipotensión, pero sobre todo aquellos con glaucoma de extensión normal. Bueno, si no hay... una última pregunta. ¿Es frecuente que cuando hacemos una consulta de OCT para nervio óptico para glaucoma, no responde, no hay evidencia de pérdida de fibras nerviosas? Entonces el paciente
varios médicos y dan por hecho que eso es sinónimo de sano. ¿Qué peso realmente o qué responsabilidad tienen al decir no hay evidencia de fibras nerviosas cuando incluso al paciente no se le conoce, tiene campos anormales, presiones irregulares, declaración clínica, pero como el paciente ve ese reporte o descrito de la OCT, se da por qué está sano, porque se le está tratando totalmente mal. O sea, su pregunta es de que es un OCT, es normal. Es normal. Sin evidencia de fibras nerviosas. O sea, normal. Sí, y eso el paciente lo toma como estoy sano. Bueno, yo también interpreto que es normal. Se pierde ya el sentimiento, ya el paciente ya fue acomodado real. Es que si el OCT sale normal, no se puede reportar anormal. Cuando uno hace un reporte de un estudio, obviamente no conoce al paciente. Y por ejemplo, si usted tiene los campos visuales de su paciente y manda a hacer el OCT, pues le van a reportar lo que salga en el OCT. Independientemente que el paciente pueda o no tener ya desarrollado, pues supongamos que tiene glaucoma, pero que está tan empezando que todavía no tiene daño en el OCT, no le pueden reportar anormalidad cuando está normal. Yo creo que ahí el manejo con ese paciente sería explicarle perfectamente que no necesariamente el reporte del estudio es un reflejo de que está sano. Si está encontrando fluctuaciones en las presiones, si su grosor corneal corresponde a un promedio y estamos hablando de un probable hipertenso, si la excavación está amplia, pudiera entrar en la definición de sospecha de glaucoma, mencionárselo hacia el paciente y decirle que amerita seguimiento. De esa manera usted puede decidir cuando haya un cambio funcional y se acompañe entonces ya de un estructural después de un tiempo largo de seguimiento y lo podemos catalogar como glaucoma, pues ya le dio seguimiento al paciente. Pero ahí es cuestión de sentarse y hablar largo con el paciente para explicarle esta condición. Vamos a dejar por aquí la mesa redonda, ya por tiempo, y les agradecemos su presencia y les recuerdo mañana nos vemos a las 9 de la mañana.